¿Han oído hablar de las 7 hermanas? En esa línea de eliminación de personas peligrosas a las que me refería antes, se recuerdan otros casos resonantes como los misteriosos accidentes de aviación del presidente de Panamá, el general Omar Torrijos, el de Estensoro, que era presidente de la entonces petrolera estatal argentina YPF, hoy finalmente en manos privadas europeas. Todo ello cuando se negociaban arreglos comerciales que dejaban afuera del negocio a las famosas 7 hermanas del petróleo. Pues bien, se conoce como las 7 hermanas al cártel petrolero que hasta hoy maneja los precios y las políticas petroleras de todo el mundo, por más que la OPEC pretende ignorarlo. Son estas 7 hermanas quienes parecen estar ligadas a la muerte accidental de Enrico Mattei, aquel presidente de la AGIP italiana, quien había negociado exitosamente un tratado petrolero y de gas natural con Irán, pero que, claro, era demasiado favorable para la recuperación económica de Italia y altamente desfavorable para el cártel de las 7 hermanas. Su fin era previsible después de negociar con Rusia la provisión de petróleo de la región de Bakú, pagadero con tubos de acero italianos que permitirían a los soviéticos construir el gasoducto hasta Europa Central y amenazar con ello el monopolio de las 7 hermanas en la región. Para ello se construyó una acería en el norte de Italia, pero en 1962, un mes después de entrar la fábrica en servicio, Enrico Mattei, increíblemente, murió en un accidente de aviación demasiado sospechoso. Y todo ello cuando planeaba reunirse con John F. Kennedy para llevar adelante una serie de negocios relativos al petróleo de los Estados Unidos. Un negocio que las 7 hermanas siempre han considerado de su propiedad exclusiva. ¿Pero quiénes son estas 7 hermanas?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues terminada la Primera Guerra Mundial, las compañías petroleras americanas de la familia Rockefeller y las inglesas forcejeaban para apoderarse del control del negocio del petróleo mundial. Pero en poco tiempo se dieron cuenta de lo poco conveniente que era luchar entre sí. ¿Y qué creen que decidieron? Pues decidieron unirse para facilitar las cosas, para facilitarse ellos mismos las cosas. Así que enviaron representantes a una reunión que se realizó en Knackery, en Escocia, para formar un cártel petrolero en beneficio mutuo. Y en 1928 llegaron a firmar el convenio de Knackery, un pacto secreto que dejaba delimitado el reparto del mercado y las regiones de poder de cada uno de los integrantes del cártel. Las 7 principales compañías integrantes de este cártel, conocidas desde siempre como las 7 hermanas, eran las siguientes: la ESO, Standard Oil of New Jersey; la Mobil, Standard of New York; la Gulf Oil; la Texaco; la Chevron, Standard de California; y las 2 compañías inglesas, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian Oil Company, más tarde convertida en la British Petroleum o BP. Nos resulta aventurado pensar que el resumen que hicieron los diseñadores de políticas globales del IPCC estuviese redactado para consumo de estas 7 familias que se han apropiado del mundo. Y no precisamente para orientarles y permitirles tomar decisiones, sino como un mero placer visual, al contemplar cómo sus planes van tomando forma lentamente al principio y más aceleradamente hacia el final. Después de todo lo que hace y dice el IPCC, pues no es nada más que seguir las instrucciones sumamente precisas de estas familias a través de la muy bien lubricada cadena de mando que ha ido estableciendo a lo largo de los años. En realidad, si le damos un rápido repaso a la historia reciente del mundo, se puede comprobar de manera fehaciente, inequívoca e incontrovertible que la única manera en que el mundo ha sido conducido hasta hoy pues ha sido a base de conspiraciones, de complot, de asociaciones ilícitas e indebidas de toda clase y calaña, desde pequeñas sectas religiosas a las masónicas más renombradas, desde las sociedades teosóficas, filosóficas, eugenésicas y esotéricas hasta las astrológicas, satánicas y hasta grupos filosófico-políticos
como son los venecianos, los Illuminati, los jovistas, los fabianos, etcétera, etcétera. Pero permítanme ahora hablarles precisamente de eso, de complots y conspiraciones. Fíjense, el complot, la conspiración, ha sido desde siempre el más eficaz método de acceder al poder y mantenerse en él, de enriquecerse y de crear más poder todavía y de acumular más riquezas, en un círculo vicioso en donde las revoluciones más famosas apenas sí han sido cuartelazos con un cambio de funcionarios. La riqueza y el poder siempre se han mantenido fuera del alcance de las clases más desfavorecidas, es decir, la clase media y la proletaria. Hay quienes creen aún que la democracia pues tiene los mecanismos e instituciones apropiadas para defenderse y evitar de alguna manera ser copada por grupos sin escrúpulos, y que también consideran que los gobiernos pueden, como legítimos representantes del pueblo, controlar los precios y los salarios por medio de decretos y de leyes. Creen que las medidas de corto plazo pueden tener éxito para contribuir a la salud económica de una nación y que los gobiernos democráticos tienen la capacidad y habilidad de manejar los parámetros de las economías nacionales y, en armonía con otros gobiernos, pues los parámetros de las economías del mundo entero. Fíjense bien, los miembros de estas familias son dueños de cientos de fundaciones filantrópicas y sin fines de lucro, que en realidad no dejan de ser una muy elegante manera de evitar pagar impuestos al gobierno, es decir, una pantalla, e invertir las subvenciones oficiales que reciben en organizaciones que siguen sus instrucciones precisas para aumentar y consolidar su dominio absoluto de la economía mundial. Por otra parte, como ya han visto, es el cártel de banqueros el que controla las finanzas mundiales y dicta las políticas monetarias de los bancos centrales de cada nación del planeta, con excepción de algunos pequeños países que ya saben que están fuera del sistema, como pudieran ser pues Cuba o Laos, por ejemplo, aunque carecen de importancia en el concierto mundial. Y es curioso porque estos bancos tan importantes, los 10 bancos más importantes del mundo, están en manos privadas. ¿Saben que llaman dinero Mandrake al dinero que los banqueros crean a partir de la nada, usando la magia del mago Mandrake, como les decía antes? Esto va en contra de cualquiera de las leyes de la termodinámica en cuanto a que nada se crea, todo se transforma, por lo cual, bueno, pues sería imposible pensar en crear riqueza de la nada. Pues bien, los bancos sí que pueden, y esa es precisamente la razón de su operativa, crean dinero de la nada. El mecanismo es muy sencillo, fíjense. Desde hace muchos siglos, los prestamistas, que son una forma eufemística de decir banquero, se dieron cuenta del peligro que representaba ser robados en sus casas y castillos por las bandas de forajidos. Así que se las arreglaron para que los poderosos y los ricos les confieran sus monedas de oro y otras riquezas para ser guardadas en custodia en unas bóvedas que tenían a prueba de asaltos. Y a cambio de este servicio se les recompensaba con un cierto interés. Como la antigua religión cristiana prohibía a los fieles prestar dinero a interés, pues la verdad es que ningún católico sentía el menor deseo de prestar nada y arriesgarse a que no se lo devolviesen, y que ese amor al prójimo al final les llevase a la ruina incluso, por lo que los cristianos no prestaban dinero, cosa que sí hacían los judíos, ya que no tenían esa restricción en su religión, con lo que demostraban, bueno, pues ser más prácticos en definitiva y más inteligentes que los cristianos. De ahí que las dinastías banqueras tengan un reconocido origen judío. Pues bien, también se dieron cuenta los banqueros de que sus clientes les pedían en devolución un promedio del 10% de las monedas de oro entregadas en depósito, de modo que comenzaron a prestar el 90% restante del capital entregado en custodia sin conocimiento de sus patrocinadores. De esa forma, por ejemplo, prestaban esas 90 monedas de oro, sabiendo que esperando que se las devolverían en tiempo y forma, con un suculento interés que compensaba la angustia de correr el riesgo de que sus depositantes supiesen cuál era el juego y realizasen alguna reclamación airada, para exigir la devolución de las monedas,
iniciaron de este modo el negocio bancario. Para minimizar el riesgo de no contar con las monedas suficientes para devolver en caso de un reclamo inesperado, rara vez hacían los préstamos en metálico, las monedas de oro en sí, sino que lo que hacían era en forma de promesas de pago, escritas sobre un papel vistoso, lo que hoy se conoce como pagaré, cheque o letra, o más comúnmente como papel moneda o billetes de banco. Todas esas formas financieras de pago, pues lo que son en realidad son promesas de pagar una cierta cantidad de oro cuando sea reclamada. Pues bien, con ese mecanismo los banqueros podían multiplicar su capital de manera virtual, sin haber entregado el oro, hasta el infinito, porque esas 90 monedas de oro servían para garantizar innumerables operaciones de 90 monedas, de las cuales solo se les reclamarían 10 alguna vez, de acuerdo a la experiencia comprobada. Así pues, era frecuente que de las originales 100 monedas de oro, el banquero hubiera realizado préstamos por un valor de 1000 o 10.000 o 1.000.000 de monedas. Y lo importante era que el deudor pagase en términos su préstamo para no correr el riesgo de no poder entregar el 10% del dinero que era reclamable por los depositantes. Se comprueba con claridad que en pocos años de esta honesta actividad, de esta actividad bancaria, un capital inicial de 100 monedas de oro se podía convertir en un capital nominal de 1.000.000 de monedas, de las cuales 999.990 habían sido creadas de la nada, pero hechas realidad por los que habían pagado sus préstamos en tiempo y forma. Es fácil imaginar que todo el sistema financiero, después de esto que les estoy contando, pues es tan frágil como una pompa de jabón, en donde está encerrada esa cosa tan volátil que se llama confianza, vigilada muy de cerca por esos hermanos que se llaman miedo y pánico. Normalmente confianza mantiene a los dos hermanos, miedo y pánico, a una distancia prudencial, pero si alguna noticia permite que estos dos, el miedo y el pánico, salten sobre confianza, entonces el sistema financiero mundial, es decir, esa pompa de jabón que flota en una selva de alfileres en la nada, pues se desvanezca en el aire, dejando una hecatombe social en pleno desarrollo. El sistema bancario puede venirse abajo como un castillo de naipes. Las técnicas de ingeniería financiera fueron variando y se fueron perfeccionando hasta nuestros días, en que los banqueros pues hacen que sus pérdidas sean afrontadas por los gobiernos. Pero aún así, hay que decir que sigue siendo un riesgo. El sistema financiero internacional puede explotar en cualquier momento. Aun cuando los banqueros tienen simpatizantes en los congresos de todas partes del mundo que se ocupan de emitir leyes que protegen a los depositantes de los desaciertos de los banqueros, haciendo que el Estado llegue a garantizar los fondos depositados en los bancos. Claro que para eso usan el dinero de los depositantes, que son quienes forman el Estado. Los banqueros nunca pierden, se cobran del dinero de la gente. Muchas naciones lo han podido comprobar como consecuencia de sus crisis financieras. Los bancos siempre son avisados de antemano, siempre son avisados a tiempo, se apoderan de los depósitos de sus ingenuos clientes y los envían al exterior en efectivo. Containers enteros, nos ha demostrado la historia, repletos de dólares en billetes han sido enviados al extranjero. Cientos de toneladas de billetes, millones de sueños perdidos para siempre. Cuando los jueces hacen abrir las bóvedas de los bancos para embargar dinero en efectivo, no hay nada. Allí no encuentran ni siquiera queso para los ratones. Quienes tienen la mala suerte de ser asiduos concurrentes a los casinos lo tienen muy claro. La banca no pierde jamás. Pero no se vayan, que todavía tengo algunos aspectos importantes que contarles. Permítanme que me tome un vaso de jugo natural.